Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir con el vídeo de mediciones con el polímetro, ¿vale? Mediciones básicas. La segunda parte, ya que en la primera parte os expliqué un poquito cómo funcionaban estos aparatos de una manera muy general, muy básica. Abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace de este primer vídeo. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Bien, he preparado un pequeño circuito con una placa Arduino, es un circuito de corriente continua, normal y corriente. Tiene una resistencia, un interruptor, un diodo y la masa. Aquí, bueno, pues si pulsamos el botón, vemos cómo se enciende el diodo LED y si vuelvo a pulsar el interruptor, así abro o cierro el circuito, pues se enciende y se apaga, ¿vale? Entonces, bueno, esto que hay aquí montado en la placa, pues os lo he puesto aquí para que se vea de una manera más sencillita, ¿vale? Vamos a efectuar tres mediciones. Vamos a medir resistencia, intensidad y luego vamos a medir tensiones, ¿vale? Dentro de las tensiones tenemos la diferencia de potencial, potencial eléctrico y caída de tensión, ¿vale? Eso ahora despacito os lo voy explicando. Vamos a empezar con la resistencia, que es la más fácil. Para medir resistencia, lo más importante es aislar el elemento del circuito, ¿vale? Yo aquí tengo la resistencia, ahí la tenemos también montada en la placa Arduino. La voy a enfocar un poquito, que lo veáis. Ahí lo tenéis, ¿vale? Habría que extraerla de la placa, ¿vale? Para poder medir la resistencia. No podemos medir resistencia con los elementos conectados. ¿Por qué? Porque pueden estar en paralelo a otras cosas, ¿vale? Y alterarnos la medición, ¿vale? Entonces, para medir resistencia, lo que tenemos que hacer es quitar del circuito el elemento que queremos testar, ¿vale? Puede ser una resistencia, un interruptor, un diodo, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a medir, ¿vale? Esta resistencia de aquí. Ahí la tenemos, ¿vale? Para medir resistencia, lo primero es quitarla del circuito. Ya la hemos quitado, es una igual que la que tenemos puesta en la placa Arduino. Y luego tenemos que coger el multímetro, ¿vale? En el multímetro vamos a seleccionar en nuestra rueda la medición de ohmios. Ahí lo tenemos, encendemos el aparato y procedemos a conectar las pinzas, ¿vale? Ahí nos da fuera de rango, ya que no tenemos conectado las pinzas y por tanto ve que hay una resistencia infinita, ¿vale? Bueno, vamos a conectarlo por aquí, vamos a ponerlo por aquí, a ver si se ve. Ahí está, aquí está la resistencia. Es importante no tocar con los dedos el elemento que vamos a verificar, ¿vale? Es decir, ponerlo de tal manera, con unas pinzas de cocodrilo o con algo, que no toquemos nosotros con los dedos el elemento, porque si no, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Vaya, parece que no quiere. Dame un segundito. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí estaríamos midiendo la resistencia, ¿vale? Voy a apartar un poco esto para que podamos ver con el multímetro el valor de medición que nos interesa. Bien, aquí vemos que nos sigue dando infinito. ¿Eso por qué es? Porque el valor de resistencia es superior a los 200 ohmios. Tendríamos que ir una escala más arriba y ahí ya nos da el valor de 0,324. ¿En qué escala lo tenemos? En la de kiloohmios. Por tanto, delante del punto tendríamos 1000 ohmios, ¿vale? Y por debajo del punto, cientos de ohmios, ¿vale? Serían los decimales de los miles de ohmios. Por tanto, esta medición sería de 324 ohmios. Como 324 ohmios es superior a 200 ohmios, por eso cuando lo ponemos en 200 ohmios nos da infinito, porque no puede ver más allá de 200 ohmios, ¿vale? Si subimos la escala, ¿vale? Como podemos ver, nos quita un decimal porque lo tenemos en la de 20 kiloohmios y bueno, ya le cuesta más ver, tiene menos sensibilidad. Aquí, como podemos ver, nos da 0,03, ¿vale? Tiene mucha menos sensibilidad. Y aquí en la de 20 megaohmios, en la de 2 megaohmios, como podéis ver, y 20 megaohmios,
ya ni se entera, ¿vale? No sabe ni lo sabe que hay sabe que hay como una continuidad en el circuito, pero no sabe ni de cuánto, ¿vale? Entonces, bueno, siempre tenemos que ir bajando hasta encontrar la escala más adecuada, ¿vale? En este caso la de 2 kiloohmios, ¿vale? Esta de aquí. Bien, ¿qué pasa si queremos medir, por ejemplo, un interruptor? Aquí os he preparado uno, ¿vale? Con las pinzas de cocodrilo para que sea más fácil poder medirlo. Ahí está el interruptor, ahora está abierto. Vale, pues nada, nos vamos a ir al otro extremo de las pinzas. Antes de medir la resistencia de los elementos, ¿vale? Si vamos a utilizar algún elemento auxiliar, alguna banana, algún cocodrilo como esto, debemos de asegurarnos que están bien estos cables, ¿vale? En el vídeo de introducción ya os expliqué cómo comprobar a la hora de medir resistencia si los cables del multímetro están bien o no, ¿vale? Bueno, aquí conectamos una pinza y aquí la otra. Esto ya está conectado y nos vamos a ir aquí al interruptor, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones. Como esto es un interruptor, nos tiene que dar una resistencia mínima, ¿vale? Como si fuese un cable, es decir, no más de medio ohmio. Tiene que ser una resistencia súper pequeña. Entonces lo ponemos en la escala más baja, activamos el interruptor, cerramos el circuito, ¿vale? Y ahí lo tenemos, 1,7 ohmios. En este caso nos está también midiendo la resistencia de las bananas, ¿vale? Del cable de las bananas. Tienen alrededor de 1 ohmio por ahí, más 0,3 ohmios que tiene las bananas del propio polímetro, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Más el 0,2 o 0,3 que tendrá el interruptor, ¿vale? Entonces, pues ahí lo tenemos 1,6. En total, la medida total del interruptor sería 0,3. Por tanto, este interruptor estaría bien. Podemos utilizar el pito, ¿vale? El avisador acústico, y ahí vemos cómo nos muestra el mismo valor de resistencia. A mí utilizar el pitido no me gusta, ¿vale? Porque nos puede dar lugar a confusión. Siempre tenemos que mirar el valor óhmico de la pantalla, porque puede estar con el pito y aquí puede estar dando 15 ohmios, 20 ohmios, y eso sí, hay continuidad, pero tiene muchísima resistencia dentro, y entonces este interruptor ya no sería válido con tanta resistencia dentro. ¿A qué puede deberse tanta resistencia dentro? Pues que esté fogueado, alguna sobreintensidad que haya tenido, alguna sobretensión, ¿vale? Que se haya conectado en un circuito de potencia sin un relé, y eso haga pues que se haya fogueado por dentro y entonces ¿qué va a pasar? Que nos va a provocar caídas de tensión el propio interruptor, por lo que siempre lo medimos en la escala más baja de ohmios para asegurarnos, ¿vale? Para no fiarnos del pito y obligarnos siempre a mirar la pantalla para ver el valor que tiene, ¿vale? Bien, finalmente he preparado también un diodo. Aquí lo tenemos, el diodo. Voy a quitar esto del medio que lo veamos mejor. Aquí tenemos el diodo, ¿vale? Esto es un diodo normal, un diodo genérico. Este diodo, ¿vale? Los diodos tienen una banda gris o una franja de color blanco a un lado que indica la parte positiva del diodo. En este caso está este lado. No sé si se aprecia o no. La verdad que es que se ve muy poquito. Y el otro lado del diodo sería el polo negativo del diodo, ¿vale? Los diodos siempre conducen en polaridad inversa. Entonces tenemos que conectar la parte positiva del polímetro, el positivo del circuito eléctrico, en este caso en la pinza esta verde, en el cocodrilo verde, y la parte negativa al cocodrilo blanco, ¿vale? Entonces vamos a conectarlo. Hemos dicho positivo al verde y negativo al blanco. Vamos a ver dónde están las pinzas. Aquí hay una, aquí hay otra, ¿vale? Positivo aquí lo tenemos al verde. Ahí está, la tenemos ahí, y negativo al blanco, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a medir, vamos a poner el polímetro en diodo, en prueba de diodos.
Ahí lo tenemos. Y nos da la tensión de umbral del diodo. Si lo ponemos al revés, en polaridad directa, nos dará infinito, nos dará fuera de rango porque no conduce la electricidad. Y si nos diese, por ejemplo, continuidad, tanto aquí en el pitido como en la escala más baja de ohmios, eso nos indicaría que el diodo está cortocircuitado, ¿vale? Siempre conduciría en todas las direcciones. Y si nos da, tanto en las dos polaridades, tanto en inversa como directa, nos da algún tipo de continuidad, algún tipo de comunicación, pues eso quiere decir igualmente que el diodo está cortocircuitado. Si no nos da nada, es decir, si poniéndolo en la prueba de diodo nos sale la I de infinito, tanto en una polaridad como en otra, como en la escala de resistencia igual, eso quiere decir que el diodo está cortado, ¿vale? Está cortado. Entonces, pues bueno, no sería válido. La prueba válida sería esta, que en polaridad directa nos da nuestra tensión de umbral y en polaridad inversa nos da infinito. Si yo ahora cambio las pinzas de sitio, ¿vale? Y ahora las cambio de sitio aquí en el propio diodo, le invierto la polaridad, lo pongo en polaridad directa en este caso. Ahí vemos cómo nos da infinito. Por tanto, el diodo no conduciría. Bien, pues hasta aquí un poco las pruebas de resistencia, ¿vale? Con el modo de resistencia del polímetro. Como veis es muy sencillo y vamos, lo más importante es que el elemento lo extraigamos del circuito. Obviamente la prueba de resistencia o de continuidad es la última que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque requiere desmontar el circuito en un momento determinado. Y eso pues a veces no es del todo práctico, ¿vale? Siempre tenemos que más o menos por tensión aproximarnos, tensión e intensidad con la pinza amperimétrica, aproximarnos lo máximo posible a donde puede estar el foco de la avería, y ya cuando más o menos lo tengamos detectado, empezar a desmontar para descartar por resistencia y continuidad qué elemento o elementos, ya sean actuadores, sensores o conductores, están dando el problema, ¿vale? Pero esta prueba sería la última porque requiere desmontar los elementos. Bien, vamos a seguir con la prueba de intensidad y con esta de momento acabamos. Voy a hacer luego otro vídeo para la prueba de tensión, que es un poquito más larga y está dividida en 3 partes, en diferencia de potencial, potencial eléctrico y caída de tensión. Y es algo que tengo que explicaros más despacio, ¿vale? Porque es un poquito más complejo, ¿vale? Bien, vamos a medir intensidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para medir intensidad dijimos que había que poner el aparato en serie dentro del propio circuito. Entonces tenemos que cortar el circuito, ¿vale? Y meter aquí en medio el amperímetro, cortando el circuito, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nos venimos aquí a nuestra placa Arduino, a nuestro pequeño circuito que hemos montado, ¿vale? Si pulsamos el botón, esto funciona, ¿vale? Esto lo que lleva es este cable de aquí, positivo, que viene de la placa Arduino a la placa protoboard, ¿vale? Y va conectado a esta línea de aquí, ¿vale? Todo esto aquí tendríamos positivo. He sacado de aquí otro cable que va hacia esta hilera de aquí horizontal, ¿vale? Que ya va a la resistencia, de la resistencia del interruptor y del interruptor al LED, ¿vale? Como bien dice el esquema que he dibujado aquí, ¿vale? Entonces, para medir intensidad, lo primero que tenemos que hacer es cortar el circuito. Entonces vamos a apagarlo, lo desconectamos, ¿vale? Cortamos, abrimos el circuito. Ahí vemos, ya lo he desconectado. Si yo ahora le doy, no puede funcionar porque hemos cortado el cable. Vamos a utilizar otro cable, ya que tenemos que hacer pasar el polímetro por el medio. Ahí está, el amperímetro en este caso, ¿vale? Si yo ahora uno estos dos cables, ¿veis? El LED se enciende. Si lo separo, se apaga, ¿vale? Entonces,
Aquí en medio tenemos que meter el polímetro, ¿vale? Entonces, pues es muy sencillito. Vamos a coger una pinza negra, me da igual el color, ¿vale? La ponemos aquí, esto es para que sea ahora más fácil. Una pinza roja. A ver, disculpad un segundo, ahí está, que se vea. Una pinza roja. La tenemos aquí. Bien. Y ahora vamos a utilizar el polímetro como elemento que va a ir en serie. Ahí lo tenemos conectado y ahora aquí vamos a conectar el polímetro, ¿vale? En esta pinza roja, en la entrada, entonces ponemos la pinza roja del polímetro y en el otro la negra. ¿Qué pasa si invertimos la polaridad? No pasa nada, nos va a dar un valor negativo. Pero antes es muy importante, ¿vale? Tenemos que configurar el polímetro, cambiar las pinzas del polímetro de sitio. Este polímetro, como veis, tiene una escala de amperios. Por esta placa están circulando milivoltios porque tenemos una resistencia de 300 ohmios. Tenemos luego un diodo LED es un semiconductor electrónico, entonces también tiene una resistencia muy alta y van a ser miliamperios lo que circula por ahí. Entonces, como este no se va a enterar, voy a utilizar un multímetro de más precisión, ¿vale? Vamos a utilizar este otro, ¿vale? Que este ya lo tengo aquí preparado. Tenemos miliamperios y amperios, ¿vale? Lo hemos puesto en miliamperios. Vamos a colocarlo también aquí en miliamperios. Es autorrango, como podemos ver, ¿vale? Y ahora cuando lo conectemos, pues nos va a dar aquí una medición más precisa, ¿vale? El otro lo que va a hacer es que nos vamos a ver 0,00 o 0,001, vamos a ver muy poquito, ¿vale? Entonces pues aquí podemos ver exactamente esa medición. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro negro, ¿vale? Ya lo hemos conectado en serie, ahí lo tenemos, ya está conectado en serie. Ahí vemos cómo se ha encendido la lámpara y aquí tenemos la medida de intensidad, ¿vale? 8,72 miliamperios, ¿vale? Si yo apago la lámpara, le doy al interruptor y lo apago, obviamente tenemos 0 amperios, ¿vale? No circula corriente. Podemos tener potencial eléctrico, lógicamente lo tenemos, pero como no está el circuito cerrado, no circula intensidad. Y ahí cuando conectamos el circuito, vemos cómo sube la intensidad, ¿vale? Ahí lo tenéis. 8,71 miliamperios, ¿vale? Si fuesen microamperios, fuese todavía una medida más pequeña, es decir, tuviésemos 0, algún miliamperio, en esta escala de aquí podemos verlo con más precisión, ¿vale? Bien, pues apagamos el circuito, así es como se mide la intensidad, ¿vale? Recordamos, tenemos que cortar el circuito, abrir, es decir, tenemos que meter el amperímetro en medio del circuito, como os he dibujado ahí, ¿vale? Para ello lo que hemos hecho aquí en la placa protoboard es este cable que iba directamente unido aquí, lo he separado, lo he unido a una de las bananas del polímetro. El otro cable de entrada va conectado a la otra banana del polímetro, es decir, que toda la corriente de este circuito va a pasar por el polímetro. Y así de esa manera se va a medir en serie. Muy bien, pues esto es todo. En otro próximo vídeo os explicaré cómo realizar las mediciones por tensión. Espero que os haya servido, repasarlo, es un poco complejo, complicado, aparte, bueno, esto con la placa Arduino y tal parece hasta más complicado, pero bueno, de verdad que esto es práctica y no tiene mayor dificultad que la que os he comentado en el vídeo, ¿vale? Pues nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.